Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios usó para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios usó para contar la historia de Jesús. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor, para morir por mi maldad y regalarme paz. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor, para morir por mi maldad y regalarme paz. ¿Y qué me pide que yo le crea? Que me regala la vida entera. ¿Qué me pide que yo le crea? Que me regala la vida entera. Bienvenidos, amados hermanitos, a nuestro 7º culto infantil. Estamos felices de compartir la palabra de Dios en tu casa, por este medio. Te amamos y oramos por ti, te enviamos un abrazo grande y deseamos que esta clase te ayude a seguir creciendo en el camino de Jesús. También queremos felicitarte por mandar las tareas a tiempo. De esta forma podremos retener en nuestra mente las sanas enseñanzas que están solo en la Biblia. Acompáñame a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amado amiguito, retener significa no soltar, significa no dejar. Y una sana doctrina o una sana enseñanza solo viene de la palabra de Dios, no de pensamientos o costumbres humanas. Es momento de orar. Junta tus manitos, cierra tus ojos y baja la cabecita como acto de reverencia a Dios. Repite después de mí. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día. Alabamos tu nombre. Queremos obedecerte. Queremos conocerte. Queremos honrarte, no solo con nuestra boca, sino que queremos honrarte con nuestra forma de vivir. Ayúdanos, por favor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Niños, es tiempo de adorar a Dios con una preciosa alabanza. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame
hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Qué hermosa canción, ¿verdad? Después de escuchar una canción, debes preguntarte qué te enseña la letra. Hoy con esta alabanza aprendemos que solo en Jesucristo hay salvación y perdón de pecados. Él es el único que puede hacernos cambiar. Él es el único que puede darnos una forma de pensar mucho mejor a la que tenemos. Antes de comenzar la clase, vamos a jugar a Adivina el personaje bíblico. Verás imágenes consecutivas y tendrás tiempo para responder de quién se trata. Comencemos. Observa las siguientes imágenes y adivina quién es el personaje bíblico. La respuesta correcta es Eva. Ella es Eva. Luego vemos al árbol del conocimiento del bien y del mal. Este es el fruto prohibido, y esta es la serpiente astuta que engañó a Eva. Lee la historia de Eva en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Pregunta 2. Observa las imágenes y adivina el personaje bíblico. Tu tiempo comienza ahora. Y la respuesta correcta es José. Este es José. Estos son los sueños que interpretaba al faraón cuando vivía en Egipto. Lee más de José en Génesis capítulo 37 al capítulo 42. ¡Qué divertido! Ahora es tiempo de la clase. ¿Estás listo? Aquí vamos. ¿Recuerdas la clase anterior? El tema fue los cristianos y los anticristos, parte 1, donde Dios a través de Juan hace una comparación entre un seguidor de Cristo y su palabra, y uno que no sigue a Cristo o se opone a Cristo y su palabra. Amiguito, recordemos que el apóstol Juan habla muy clara y directamente en sus cartas. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, porque las iglesias a quienes escribía tenían pensamientos errados y mezclados que se apartaban de la verdad. Algunos de esos pensamientos errados era la idea de que Jesucristo era solo un espíritu, o pensaban que solo era un hombre, o pensaban que era mitad hombre y mitad Dios. Como sabemos ahora, después de estudiar la palabra, todos esos pensamientos están equivocados. Actualmente, también vemos esos problemas en las iglesias. Actualmente también nos encontramos con falsos maestros. Por ello, la importancia de saber y estudiar la palabra de Dios. Entonces, hoy continuaremos con la segunda parte del tema anterior. Los cristianos y los anticristos, parte 2. En este tema abrimos nuestra Biblia en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 29. Leemos 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primero, vemos que se habla de los últimos tiempos. Hablar de los últimos tiempos es lo mismo que hablar de la última hora o de los postreros días, y se refiere al tiempo entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. ¿Recuerdas? Lo vimos la clase pasada. Actualmente nos encontramos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque los últimos tiempos empezaron desde la primera venida de Jesús y terminarán
cuando venga Cristo por segunda vez. Segundo, el apóstol Juan nos dice aquí que conocemos que estamos en los últimos tiempos porque han surgido muchos anticristos. Vimos la clase pasada sobre el significado de un anticristo. Aquí, el apóstol Juan no está hablando del anticristo de Apocalipsis, sino que está hablando de los anticristos que aparecerán en los últimos tiempos. Podemos resumir el significado de anticristo en 2 palabras. El anticristo es un falso maestro. Y si lo resumimos en una palabra, el anticristo es un apóstata. Entonces, un anticristo, un falso maestro y un apóstata son sinónimos. ¿Cuál es la diferencia entre un anticristo y un verdadero cristiano? Primero, un anticristo abandona la comunión con la iglesia. Leemos 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo que Satanás trama para mal, Dios lo utiliza para bien. Satanás siempre enviará falsos maestros a las iglesias para engañar a algunos y sembrar dudas. Dios permite que estos falsos maestros se introduzcan en las iglesias y enseñen cosas falsas. Cuando estos falsos maestros engañen a algunos y se los lleven, podremos saber que los que salieron de la iglesia son anticristos y realmente no pertenecían a la iglesia. Aquí no estamos hablando de los hermanos que cambian su membresía, sino hablamos de los que abandonan las sanas enseñanzas bíblicas y van en pos de enseñanzas falsas, siguiendo a falsos maestros. Y también hablamos de aquellos que abandonan las sanas enseñanzas bíblicas y van en pos de lo vano que ofrece el mundo. Mientras que un verdadero cristiano vive en comunión con la iglesia porque sabe y conoce la verdad. Que un cristiano vive en iglesia es totalmente bíblico. No vivir en iglesia es antibíblico. Recordemos, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, un verdadero cristiano no será llevado por falsos maestros. Un verdadero cristiano no abandonará la comunión con la iglesia de Jesucristo, porque sabe que tener comunión con la iglesia es tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Segundo, un anticristo cree, vive, sigue, enseña y practica una falsa enseñanza bíblica. La falsa enseñanza bíblica es una falsa doctrina que está compuesta de mentiras o enseñanzas con mezcla de verdad y de mentira. Leemos 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 22 al 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El apóstol Juan nos habla de que el anticristo es aquel que niega a Jesús. Amados hermanitos, esto no quiere decir que simplemente se niega a Jesús con la boca, sino que el anticristo niega a Jesús con su vida diaria, en su vida cotidiana. Daremos algunos ejemplos. Una persona puede decir amar a Dios, creer en Cristo y orar todos los días. Sin embargo, esta persona vive una vida desordenada en comparación a lo que dice la palabra de Dios. Le gustan las cosas del mundo,
desobedece a las autoridades de la iglesia, desobedece a las autoridades del mundo, no muestra amor por sus hermanos, no muestra interés por la iglesia, piensa que está bien su forma de vivir, no acepta una corrección bíblica, etc. La persona de este ejemplo estaría negando a Jesucristo con sus actos, con su corazón. Estaría negando la verdad del Evangelio con su vida diaria. Estaría negando a Dios. Un anticristo trata de engañar, descarriar a la congregación, pero nunca arrastrarán a los creyentes genuinos, pero tratan de hacerlo. Satanás y los anticristos siembran maldad, mentiras, calumnias, que pueden hacer tambalear o turbar a un creyente verdadero. Pero eso jamás podrá apartarlos de la iglesia, porque un creyente verdadero, un cristiano genuino, se mantiene firme. Un verdadero cristiano cree, vive, sigue, enseña y practica una sana enseñanza bíblica. Una sana enseñanza bíblica quiere decir una sana doctrina, y esto quiere decir la verdad, porque tiene al Espíritu Santo de Dios que le ayuda a conocer lo que está bien y lo que está mal. El Espíritu Santo le ayuda a diferenciar la verdad de la mentira. Leemos 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 20 al 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Cuando hablamos de unción, nos referimos al hecho de tener al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Solo un verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo. Por eso que el verdadero cristiano va a permanecer en Cristo. Tercero, el anticristo no persevera en la vida cristiana. Leemos 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 24 al 26. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. El apóstol Juan nos advierte que no debemos ser engañados, pues un verdadero cristiano permanece en las enseñanzas que escuchó desde el principio. Cuando habla de enseñanzas del principio, Juan se refiere a las enseñanzas bíblicas. El apóstol nos dice que el que persevera tendrá la promesa de Jesús, que es la vida eterna. Por lo tanto, un anticristo no persevera en conocer más de Cristo y no persevera en amar a Cristo con su vida diaria. Un anticristo es engañado y es engañador, y seguirá siendo anticristo a menos que se arrepienta. El anticristo no tendrá vida eterna. Leemos Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Un anticristo no tiene a Dios porque no persevera. Leemos 2 de Juan capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Un verdadero cristiano persevera en la vida cristiana. Los creyentes verdaderos no abandonan la verdad de Cristo, sino que perseveran en su fe cristiana, en su fe en la verdad, en su fe en Jesucristo. Leemos 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 27 al 28. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe.
Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Cómo sabemos que pertenecemos a Cristo? Si continuamos nuestra confianza en Cristo hasta el fin. Leemos 1 de Juan capítulo 2 versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La perseverancia demuestra si somos o no de Jesús. La perseverancia demuestra si somos o no hijos de Dios, si somos verdaderos creyentes. Leamos otra vez 2 de Juan capítulo 1 versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Reflexionemos. Debemos tener en cuenta que nos encontramos en guerra espiritual. Hay una guerra entre Dios y Satanás, entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Leemos en Mateo capítulo 12 versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En otra versión leemos, el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Hermanito, no pensemos en ser salvos solo por creer superficialmente en Cristo, pues Satanás también sabe que Cristo existe porque le ha visto. Pero la diferencia es que Satanás no ama a Cristo y no le obedece. Un verdadero cristiano ama saber más de Cristo, le busca en su palabra, anhela orar porque sabe que así se comunica con Él, anhela congregar porque sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ama a sus hermanos porque vive en comunión con Dios y en comunión con ellos. Si alguna vez escuchaste que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor, esto es muy cierto, pero también debes tomar en cuenta que, como aprendimos hoy, una fe verdadera en Jesucristo y su palabra va acompañada de la perseverancia. Oremos, amados hermanitos. Repite después de mí. Amado Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra, porque en ella nos enseñas a saber lo que te agrada. Nos enseñas la diferencia entre la verdad y la mentira. Gracias a tu palabra, no seremos engañados. Te suplicamos, Señor, nos ayudes a vivir como cristianos verdaderos, que aman y perseveran en tu palabra. Porque tú, Señor Jesús, eres la palabra, eres la verdad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Llegó el tiempo de corregir la tarea anterior. ¿Quiénes son los anticristos? Según 1 de Juan capítulo 2 versículo 22, los anticristos son mentirosos que niegan a Jesucristo. No habla de negar con la boca, sino negarlo con el estilo de vida que llevan en su vida diaria. ¿Cuál es la actitud de los anticristos? La actitud de los anticristos es de hostilidad y negación en contra de Jesucristo y su palabra. Otra vez repetimos que estar en contra de Jesús no solo puede manifestarse con la boca, sino que también se niega a Jesucristo con una vida de desobediencia a su palabra. ¿Cuáles son las diferencias entre un cristiano y un anticristo? Un verdadero cristiano tiene un concepto correcto de nuestra naturaleza pecaminosa.
Lo encuentras en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y un verdadero cristiano tiene un concepto correcto de quién es Jesús. Lo puedes leer en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. Un cristiano verdadero se distingue de un falso cristiano en su vida diaria, porque el verdadero cristiano obedece la palabra de Dios. Lo puedes leer en 1 de Juan capítulo 2, versículo del 3 al 6. Y un verdadero cristiano ama a Dios y a la familia de Dios, la iglesia. Lo lees en 1 de Juan capítulo 2 del 7 al 11. Y un verdadero cristiano no ama las cosas del mundo. 1 de Juan capítulo 2 del 15 al 17. Felicito a los niños que me enviaron su audio con los versículos de memoria. También felicito a los papis que ayudan a sus niños a realizar esta tarea y a enviarla a la Miss de escuela dominical. Niños y papis, recuerden que el último día de entrega de la tarea es el día sábado de cada semana. Por favor, no olviden entregar su tarea a tiempo. Sigamos perseverando. Ahora llegó el tiempo de actividad en casa. ¿Perseveraste en aprender hoy? Seguro que sí. Primera tarea. Conversa con tus papis sobre la clase de hoy y escribe en tu cuadernito el resumen de todo lo que aprendiste hoy. Al final del resumen, coloca lo que debes poner en práctica en tu vida diaria de ahora en adelante. Segunda tarea. Graba un audio hablando los siguientes versículos de memoria. 1 de Juan, capítulo 2, del 12 al 16. Amado amiguito, te animo a seguir perseverando en tu comunión diaria. Repasa esta lección con tu familia y envía la tarea a tiempo, a más tardar el sábado. Recuerda obedecer la palabra de Dios en tu día a día. Y si tienes alguna pregunta sobre la Biblia o sobre la lección de hoy, recuerda que nos puedes escribir a las redes sociales de la Iglesia Cristiana de Gracia. Nosotros estaremos felices de responderte. Hasta el próximo domingo, hermanitos. Dios los bendiga grandemente. Los amamos y los extrañamos muchísimo. Te enviamos un abrazo grande.